¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Ángel, escuchamos. Ya, muy bien, muchas gracias, Robert. Bien, a ver, voy a ver dónde está nuestro documento. Estábamos por acá. Bien, a ver, vamos a empezar entonces, jóvenes, recordando un poquito lo que hemos visto el día sábado también, principalmente en el capítulo de vigas de fundación. Bueno, el día sábado hemos concluido con la revisión del método rígido, ¿no? Eh, hemos terminado el ejemplo que estábamos desarrollando, ¿no? Nos faltaba ver, creo que algunas verificaciones simplemente por corte, pero las ecuaciones ya las habíamos terminado, ¿no? Hemos utilizado todas las ecuaciones que se tienen que utilizar, hemos hecho algún esquema del armado, inclusive del diseño de la viga de fundación con una forma de T invertida mediante el método rígido, ¿no? Nos faltaría ver en realidad ahora el método flexible y es de lo que vamos a hablar ahora el día de hoy, de este método flexible. Vamos a ver algunos detalles al respecto, ¿no? El día sábado habíamos terminado hasta acá, donde habíamos determinado algunas separaciones, inclusive en el caso de que no se cumplía esta condición, ¿no? Eso significa que necesitamos incorporar masa cero por cortante y la separación pues la determinamos con esta ecuación. También en función al diámetro del acero que se va a utilizar pues como strip, ¿no? En el caso de que nos salga separaciones muy pequeñas, pues seguro que podemos jugar con el área del estribo del acero. Hemos empezado nosotros con 8, que creo que ha funcionado nomás. Teníamos separaciones de 10 en algunos de los casos, pero en el caso de que nos dé separaciones muy pequeñas, podemos incrementar también el área del acero, en este caso del estribo, ¿no? Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que respecta el método, segundo método, denominado el método flexible, ¿no? Ya habíamos adelantado al respecto que el considerar este método significa que nosotros vamos a suponer sí, que el suelo se comporta, en este caso, como un lecho elástico, ¿no? El cual puede ser representado pues por unos resortes que aparecen por acá, pero estos resortes necesitarían, en este caso, tener una constante, ¿no? Necesitamos incorporar una constante que lo va a definir como un material elástico, ¿no? Como una reacción elástica. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos pues incorporar el coeficiente de balasto que nosotros hemos visto en el capítulo 1 y de eso vamos a hablar bastante porque aquí generalmente a veces cometemos muchos errores o se cometen muchos errores al poner el correcto valor del coeficiente de balasto. Ya entonces vamos a un poco ver en ese sentido, ¿no? Por eso dice acá, este método considera que el suelo se comporta como un número infinito de resortes elásticos, ¿no? Entonces aquí podemos poner varios resortes elásticos. Se dice que mientras más resortes nosotros incorporemos acá, debajo de la viga, pues va a resultar seguramente que la representación va a ser mejor. Creo que hay alguien que están escribiendo algún mensaje. A ver, déjenme ver. Sí, creo que hay algunos mensajes. No estoy presentando la pantalla. Mil disculpas, sí se me ha pasado a hacer aquello. Mil disculpas, perdón.
Se me pasó ese detalle. Bien. Ahora sí ya pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ve. Sí. Ah, ya, muy bien. Se me ha pasado, mil disculpas. Yo estaba hablando solo mirando, pues, la presentación, ¿no? Bien, bueno, inicialmente habíamos recordado un poquito en dónde habíamos quedado el día sábado. El día sábado quedamos por acá, ¿no? Haciendo la última verificación en la viga acortante, ¿no? Habíamos visto que con esta ecuación determinábamos nosotros la separación de los estribos en caso de que no se cumpla esto, de tal manera de que pues podamos absorber todas las solicitaciones por cortante, ¿no? Entonces simplemente habíamos recordado eso al inicio y ahora pues les decía, habíamos visto nosotros que existen dos métodos para hacer el diseño de las vigas de fundación y el segundo consiste justamente en el método denominado flexible, ¿no? Y como estaba indicando, pues este método considera que el suelo se comporta como un número infinito de resortes elásticos, ¿no? Acá, y esos resortes elásticos van a ir como apoyo, en realidad, como reacciones en la viga, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en cuanto al método rígido. Si recordamos el método rígido, aquí está la imagen de mejor manera, ¿no? Ni siquiera esto. El método rígido considera una distribución ya sea uniforme o ya sea trapezoidal del terreno, ¿no? Así reacciona el terreno. Eso es lo que habíamos considerado en el análisis de una viga rígida. En el caso de la viga del método flexible, pues ya esta reacción es reemplazada más bien por una especie de resortes que van a reaccionar al apoyo de la viga, ¿no? Esa es la diferencia. Bien, vamos adelante. Creo que todavía recién se están conectando algunos. Unos minutos más, si no, no nos dejan avanzar. Bien, entonces les decía, entonces ese es el cambio que vamos a mirar, ¿no? Hay algunos colegas también que consideran, en este caso, que este método es el más adecuado, es el más exacto también en cuanto a la determinación de los esfuerzos, porque se dice que es la mejor representación del comportamiento del terreno, ¿no? Claro que en el otro método nosotros asumimos algunas hipótesis para tener unas reacciones ya sean uniformes o trapezoidales, ¿no? Sin embargo, en este método, pues el terreno por este lecho elástico que está representado por los resortes, pues queda mejor el comportamiento del terreno, ¿no? Por ese detalle, pues a veces consideramos que este es un método mucho más exacto, ¿no? Sin embargo, miren lo que decimos acá, el procedimiento de diseño, si nosotros agarramos y decimos método flexible, pues vamos a darnos cuenta que es igual, básicamente, bueno, es exactamente igual que al método rígido, con la única diferencia de la modelación o la determinación de los esfuerzos cortantes y los momentos que van a cambiar cuando coloquemos este elemento, ¿no? Y aquí también les había dicho, ahora la única diferencia también es acá, que yo necesito incorporar pues un valor, una constante de estos resortes que va a ser representado en este caso por nuestro coeficiente de balasto que habíamos visto en el capítulo 1. ¿No? Entonces ese coeficiente de balasto tenemos que incorporar, ¿no? En este caso la capacidad admisible pues no la vamos a utilizar, sino que más bien vamos a utilizar el parámetro que es el coeficiente de balasto. El balasto la reemplazamos por la capacidad admisible, ¿no? Esa es
una de las diferencias principales. Miren entonces, si estamos diciendo que el método rígido es exactamente igual que el método flexible es exactamente que el rígido, entonces las ecuaciones que hemos visto en el método rígido, ¿no?, donde determinamos la resultante como la sumatoria de todas las cargas, pues va a ser exactamente lo mismo. Para determinar la longitud de la viga inicial, pues de igual manera nosotros vamos a hacer un equilibrio de momentos en la parte posterior y encontramos esa longitud de igual manera, considerando que la resultante pues caiga justamente en el centro de gravedad de esta longitud, por eso tenemos el de medios, y luego de determinar ese valor, nuevamente encontraríamos pues el ancho B en esta otra dirección, ¿no? Entonces, eso no va a cambiar en absoluto. Estas ecuaciones, por tanto, se repiten en este método, no hay ningún inconveniente. De igual manera, podemos determinar la reacción última en este caso, simplemente para tenerlo como dato, como la relación entre la resultante última, ya con las cargas mayoradas, dividido entre las dos dimensiones que se han determinado, B y L, anteriormente, ¿no? Entonces, eso no va a cambiar en lo absoluto. Lo mismo puedo decir que para determinar los refuerzos en la base de la viga, pues de igual manera, este elemento, esta zona, pues solamente va a estar sometida pues a corte por flexión, porque el punzonamiento es absorbido por la viga, ¿no? O va a ser absorbido por la viga. Entonces, estas ecuaciones también son válidas para determinar el refuerzo de acero que va a venir en esta dirección. Entonces, eso ya no tiene que ser calculado ni siquiera, ¿no? Y como habíamos indicado, pues el acero en esta otra dirección, pues va a ser simplemente con el acero mínimo en esa dirección, ¿no? Entonces, esta parte del refuerzo de la base de la viga, pues queda exactamente igual que en el otro método. Entonces, las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar para ese caso también son las mismas, ¿no? La cantidad de acero mínimo, ya sabemos, dependiendo a la fluencia del acero, pues conocemos ya la ecuación. Lo mismo esta ecuación para determinar el área de acero requerido en esa zona, pues tenemos ya estas dos ecuaciones, ¿no? De igual manera, verificamos la adherencia por desarrollo con las mismas ecuaciones y ahí no va a cambiar en absoluto, ¿no? Hasta ahí todo igual. A partir de este punto, entonces, vamos a incorporar la diferencia entre la diferencia del método, ¿no? Que ya debemos tener en cuenta el método elástico, ¿no? Y aquí hay que hablar un tanto del coeficiente de balasto. Les había dicho al inicio, esto es algo que debemos entender de manera correcta. A veces muchos colegas pues la manejan un poco mal, muy a la ligera, ese valor del coeficiente de balasto, ¿no? Es como siempre, ¿no? A veces les había hecho algún comentario, ¿no? Piensa que el coeficiente, la capacidad admisible igual es un único valor que va a funcionar para todo, ¿no es cierto? Y no es así, eso ya hemos hablado en el capítulo 1, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cómo vamos a definir la capacidad admisible. Lo mismo con el coeficiente de balasto. A veces muchos piensan que es un único valor y la debemos manejar comunitario, ¿no? Pero no es así. Miren, ¿qué es lo que vamos a indicar acá? ¿Qué es lo que se indica acá? Se dice, se debe determinar los diagramas de momentos y cortantes considerando que el suelo se comporta como un lecho elástico, como hemos visto en la imagen anterior, lo cual puede ser simulado con un programa estructural como resortes, ¿no? Como reacciones de un resorte, ¿no? Para lo cual se requiere el valor del coeficiente de balasto. Pero hay un detalle acá en cuanto al coeficiente de balasto. Primeramente, dice, nosotros podemos determinar estas reacciones de esta manera, ¿no? Trabajando como una viga misma, como lo que hemos hecho el día sábado en el SAP, ¿se acuerdan? Hemos colocado una viga y hemos colocado la carga distribuida y hemos determinado este diagrama,
¿no? Sin embargo, este diagrama ahora debe ser determinado, pues, por el otro método, incorporando, pues, el coeficiente de balasto. Para eso, lo que necesitamos hacer es dividir, hacer una especie de, en este caso, de divisiones a cada segmento de la viga, ¿no? A cada segmento de la viga, y para poder nosotros pues incorporar el balasto en cada nudo que tengamos en la viga, ¿no? Debemos dividirlo en varios elementos, ¿no? Como vamos a utilizar el método de elementos finitos, entonces debemos dividir en muchos elementos. Se dice que mientras más pequeños son estos espacios, pues la precisión va a ser todavía mayor, ¿no? Entonces eso podemos ir definiendo, cada uno puede definir aquello, ¿no? Sin embargo, si observamos esta figura, ¿no? Miren, nos está proporcionando, por ejemplo, unos valores de K1, K2, K3 y K4 que son determinados para cada tramo, ¿no? Estamos viendo aquello. Voy a ponerlo en presentación para tener más claro esto y poder inclusive rayar un poco acá, ¿no? Entonces, miren, estamos viendo acá el K2, que va a ser un balasto, así por decirlo, una reacción, un parámetro del resorte que se va a colocar en toda esta zona, que va a venir de acá hasta la otra columna, ¿no? Todos estos valores van a colocarse en esta zona. Luego se define un K3 que vamos a colocarlo de esta zona hasta esta otra zona que debe ser determinado y un valor N, pues un KN dependiendo a los tramos, pues vamos a colocar en esta otra zona y lo propio, ¿no? Aquí en esta otra zona pues colocamos un K1, así está definido en esta imagen. Eso significa que necesitamos determinar varios Ks para cada tramo que van a depender del área de influencia que estos llegan a ocupar, ¿no? Estas de color verde, por ejemplo, pues son sus áreas de influencia para cada uno de los puntos. Por tanto, si este tramo yo lo divido en 10 partes, pues el área de influencia será diferente. Este tramo la puedo dividir en 20 partes, seguramente voy a tener otra área de influencia, ¿no? ¿Eso por qué será? Porque generalmente estas longitudes son pues diferentes, no son uniformes, ¿no? Este puede ser 8 metros, por ejemplo, este puede ser 10 metros, no sé, 9 metros, 9.5, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una gran variación de longitudes posibles, entonces por eso necesitamos determinar áreas de influencia diferentes en cada tramo y eso va a hacer que encontremos, por ejemplo, esta reacción del resorte, ya la constante del resorte K sub I, diferente para cada tramo, ¿no? Pero aquí hay un detalle, ¿no? Entonces, en el texto he visto, he estado revisando un poquito esto, a ver, voy a ir al texto para ver esa parte y también, aquí estamos, ¿no? Justamente hablando del método flexible, en esta página 206, desde ahí viene, y cuando vemos el procedimiento, vemos la figura que hemos visto hace un momento, la explicación o la justificación del uso de este método, esta es la imagen que hemos mirado, y aparece acá de esta manera, ¿no? Y esta es la primera observación que quiero hacer, ahí dice acá, K sub S simplemente, ¿no? Multiplicado por el área de influencia que vamos a tener en cada tramo. Entonces hay que aclarar que este balasto, y aquí está la aclaración, nos dice, bueno, el balasto no es más que K sub S, pero hay que saber reconocer qué balasto es esto, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. El área de influencia no hay problema, es B por X1, eso también está aclarado acá, ¿no? B, en este caso el ancho B, todo este ancho de la base de la viga de fundación multiplicado por esta distancia, ¿no? X1, X2, dependiendo en cuanto definamos nosotros. Entonces multiplicamos por eso, tenemos el área de influencia, esa área de influencia la multiplicamos con el coeficiente de balasto y luego vamos a obtener estos valores, ¿no?
Entonces aquí hay un detalle que quiero hacer y quiero aclarar, ¿no? Hay que tener en cuenta que ese K sub S que aparece en el texto tiene que ser el K sub 30. Ese es el detalle, esa corrección quiero que se haga, porque si no, no va a funcionar y nos va a salir cualquier cosa, ¿no? Ahí vienen las malas interpretaciones. ¿Alguien recuerda de acá cuál es el valor de K30? ¿Alguien conoce esta definición? Lo hemos hablado al inicio conmigo, estoy seguro. Hemos hecho una presentación al respecto. ¿Alguien recuerda eso? ¿Nadie? Si no recuerdan, no hay problema, vamos a recordar, porque de igual manera esto lo vamos a trabajar en el siguiente capítulo, que son losas de fundación. O sea, es importante. ¿Qué dice el muchacho? ¿Recuerda o no recuerda? El silencio, ¿cómo lo interpretamos? ¿Que no recuerdan? ¿Nadie conoce ese dato? Está bien, no se acuerdan, no hay problema, está bien, estamos para recordar ahora. Esa es la idea, ya no se preocupen. Voy a abrir, y ya lo tenía abierto acá, este ensayo. Recuerdan del primer capítulo cuando habíamos visto exploraciones de campo y yo les había dicho, hemos incorporado este ensayo denominado carga de placa, ¿no? Lo correcto para aquello, o más bien uno de los objetivos de este ensayo, era justamente la determinación del coeficiente de balasto K, ¿no? Aparte de, tienen otros objetivos, nosotros nos vamos a concentrar ahora en este parámetro del coeficiente de balasto, ¿no? Y en su desarrollo, obviamente no voy a entrar en el desarrollo, en el detalle de esto, pero quiero que recordemos de dónde viene, ¿no? En el desarrollo habíamos convenido, o más bien generalmente la norma misma nos dice, ¿no?, que para la realización de este ensayo se debe utilizar una placa de 30 centímetros de diámetro. Esa es la condición, ¿no? Entonces, con ese ensayo nosotros, con esa placa realizamos el ensayo y luego a partir de eso vamos a poder definir el coeficiente de balasto, que aquí lo denominábamos, por ejemplo, K1, ¿no es cierto? Puede ser que en algún caso no haya hecho el ensayo con una placa de 30 centímetros, pudo haber utilizado una placa mayor, ya sea de 40 centímetros de diámetro, de 70, etcétera, hay varias placas, pero para hablar del coeficiente de balasto, nosotros necesitamos, en este caso, definir, esa prueba para una placa de 30 centímetros de diámetro. Si cumplimos con esa condición y luego determino esta relación, ¿no?, o defino esta condición que me dice, entonces voy a obtener el valor de K30, ¿no? Esto si utilizamos en el ensayo de carga de placa, una placa de 30 centímetros, y digo, para una deformación de 0.127 o 125, yo generalmente trabajo con 12.5 milímetros, y determino ese esfuerzo, entonces, y hago la relación, este esfuerzo dividido entre esta deformación, pues me va a dar el coeficiente de balasto K30, ¿no? Esa es la condición, de ahí viene esa definición de K30, ¿ya? Sin embargo, este K30 no puedo utilizarlo de manera directa, como un coeficiente de balasto, como un valor único.
debo hacer algunos trabajos todavía de conversión. No sé si está por acá. Recuerdo que sí hemos hablado de aquello. Ya, aquí está la interpretación. Sí, aquí estamos. A ver, déjenme recordar un poquito esto, todo lo que habíamos visto. En esta parte tiene que estar, estoy seguro. Esto habíamos visto algunos ejemplos por acá. Listo, y aquí está, ¿no? En 2 diapositivas habíamos hablado ya del coeficiente de balasto, hoy lo vamos a recordar. Ahí está la definición, esfuerzo versus deformación, y esa deformación no es cualquiera, tiene que ser 0.125 milímetros o 0.127, como hemos visto anteriormente, para definir el balasto. No puede ser a cualquier deformación. Esa es la condición para definir el coeficiente de balasto, ¿no? Y encontramos la carga, dividimos esa carga entre deformación y tenemos el balasto. Si es realizado ese balasto con placa de 30, pues es el K30. En base a ese K30, yo debo empezar a convertir o manejar ese valor, ¿no? Por eso dice acá, este valor debe ser determinado a partir de un ensayo de carga de placa realizada con una placa de 30 centímetros de diámetro. Esa condición no debo olvidar. Y a partir de esto, miren, hemos hablado de esto. Ya lo habíamos hablado en ese momento, aquí está la gráfica. Yo puedo llevar a partir del K30 a distintas condiciones, inclusive si estoy trabajando en suelos arenosos o estoy trabajando en suelos arcillosos, pues la puedo llevar a otra condición. Ahora, si voy a trabajar también con diferentes dimensiones de fundación, pues simplemente la voy a aplicar la condición BL y listo, ¿no es cierto? Entonces, debo trabajarla todavía ese coeficiente de balasto. Por tanto, en este punto, uno tiene que darse cuenta que estoy llevando esta condición, ¿no es cierto? Aquí hay un área de trabajo, sería como un área, en este caso, rectangular. Y si yo quiero tomar un valor representativo, una constante, en este caso del resorte, para este punto, pues debo considerar esa corrección a partir del K30. Si es el K30, la puedo multiplicar por esta dimensión que sería B y el ancho, en este caso esta otra longitud, pues voy a tener un valor representativo. ¿De acuerdo? Eso es lo que debo tener en cuenta en este punto, porque si no voy a tener cualquier otro valor y cualquier cosa, ¿no es cierto? A veces siempre hay una máxima que manejamos y decimos, bueno, si metemos pues basura al programa, pues el programa nos va a botar, los métodos numéricos tienen aquello, tienen algoritmos que están programados para hacer los cálculos, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos seleccionar los datos correctos que vamos a ingresar a cualquier modelo numérico. Bien, entonces quería hacer recuerdo al respecto, ¿no es cierto? Miren acá, por ejemplo, si es un suelo arenoso, yo trabajo con las ecuaciones, aquí tengo que incorporar las nuevas direcciones, por ejemplo, para cuando tenemos zapatas rectangulares o áreas de influencia, en este caso rectangulares. Primeramente, siempre vamos a llevar a una condición, si quiero, mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces, para eso yo puedo trabajar acá calculando primeramente esto, K30, y luego determinando cada área de influencia y multiplicándolo, y así tengo la constante definida, ¿no? Pero aquí hay un problema. Siempre tenemos un problema. Yo les había pedido a ustedes, justamente por eso, ¿no es cierto?, que ustedes se consigan un estudio geotécnico para empezar los proyectos, ¿recuerdan? Y no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé si se han dado cuenta ustedes que la mayoría, no sé, obviamente no puedo hablar de manera general, pero un gran porcentaje de los informes a veces ni nos hablan del
de este coeficiente de balasto. Se los pasa. O peor aún, ¿dónde está? Nos presentan lo siguiente, y este es un grosso error. A ver, voy a ver al capítulo 3, si más no me equivoco. ¿Dónde estamos? Capítulo Zapatas de Fundación. No, capítulo 2, entonces. ¿Dónde está? Aguárdeme. Aquí está. Coeficiente de balasto en el capítulo 2 también del texto que tenemos. Hay una referencia, o sea que sí está en la bibliografía y todo aquello. Miren, aquí lo llaman KS simplemente, ¿no? A esa relación. Pero hace referencia a la placa, lo que les he explicado, por tanto tiene que ser el K30. También están aquí las correcciones de las cuales hemos hablado, por cierto, ¿no? En la presentación hace un momento. Pero, ¿qué es lo que generalmente hace muchos laboratorios? Y quiero hablar de eso, porque eso nos lleva generalmente a muchas complicaciones. Miren, relaciones entre capacidad última de carga y de balasto. Y aquí nos presentan esta tabla que ha sido propuesta por Winkler, ¿no? Aquí nos dice, aquí utilicen esta tabla. Y dice, mire, si yo tengo un esfuerzo admisible, eso significa la capacidad admisible del terreno, por ejemplo, de, no sé, 1 kilogramo centímetro cuadrado, dice, miren, utilice el coeficiente de balasto propuesto por Winkler, ahí dice, de 2.2. O sea, ¿qué está haciendo? Nos está dando un valor, pues casi como una relación del doble de la capacidad admisible, ¿no es cierto? Hacia arriba. Y si yo reviso para todos los casos, miren, aquí voy a ver para 2, por ejemplo, una capacidad admisible de 2, bueno, el balasto sería de 4, prácticamente el doble. Si voy a 3, miren, es de 6, relación 1, 2. Si es 4, es 8. Y así, si es 3, 5, 7. Entonces, alguna vez habíamos hecho unos trabajos y también les había comentado ya esto en el laboratorio, y realmente esto no tiene sentido. No está bien utilizar esta tabla, ¿no? Y a veces, porque primero, no sabemos qué balasto es. ¿Es el K30? ¿Es el K general para cualquier dimensión? ¿No es cierto? No está esto, pues, aclarado en la referencia. Uno no lo tiene claro. Si uno entra, por ejemplo, a buscar, investigar interacción suelo-estructura y propuesto por Winkler, por ejemplo, el autor no aclara en ningún momento qué balasto es el que está proporcionando. Simplemente le da el nombre de balasto, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la referencia, ¿no? Dice, es una tesis que se ha hecho interacción suelo-estructura, pero no nos aclara muy bien. Y esa relación, por lo general, no es así, no se cumple al doble. Más bien, esto es al revés. O sea, por esto, yo en lo personal esto no debería de utilizarse jamás. Y muchos laboratorios agarran y nos presentan esto. Nos dicen, bueno, la capacidad es definido de 0,5 y utilicen un balasto de 1.3. Listo. Pero no nos dicen qué balasto es. Y si yo no sé qué balasto debo utilizar, por ejemplo, acá, seguro que voy a utilizar ese valor aquí, y estoy seguro que eso nos va a dar unas constantes de resorte que no son los adecuados, ¿no? Entonces ahí vienen los errores, ahí en el desconocimiento de las definiciones, de los conceptos básicos, ¿no? Ahí vienen los errores que cometemos. No tanto por el método, porque el método, han visto, es simple, ¿no? Es fácil de reproducir aquello. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del balasto. ¿Qué pasa ahora? Y quiero concluir con esto respecto al coeficiente de balasto. A ver, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, nosotros
Voy a abrir el ejemplo que habíamos planteado y hemos terminado el día sábado. No sé si es esta. No. ¿Dónde estamos? ¿Dónde hemos trabajado? Pues. Ups, ya no me acuerdo. No, 23 tiene que ser esta. Este era nuestro ejemplo que nos hemos propuesto para trabajar, ¿no es cierto? En este caso, miren, nosotros no conocíamos, no nos hemos dado un coeficiente de balasto. No hay tampoco. Hemos supuesto que el estudio geotécnico pues no nos proporcionaba tampoco el balasto. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Qué van a hacer ustedes, por ejemplo, en sus proyectos? Porque están trabajando en base a un estudio geotécnico que han conseguido y están adoptando de ahí, ¿no es cierto? Han adoptado de ahí, más bien en el primer proyecto, el coeficiente de balasto. Perdón, la capacidad admisible. Pero ahora, para este segundo proyecto, tienen que adoptar un valor de coeficiente de balasto, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta y quiero aclarar justamente eso el día de hoy, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? A ver, ¿qué harían? A ver, solo para tener algunas ideas, algunos criterios de ustedes, a ver, yo les lanzo la consulta a ustedes. A ver, unas 2 o 3 intervenciones, por favor. ¿Qué harían ustedes en este caso? Asumir el doble de valor del coadmisible. Asumir el doble como estamos viendo aquí. ¿Esa es tu propuesta? No sé, ¿quién? Sí, ingeniero. Ya, como lo que nos dice Winkler. Muy bien, ya ahí tenemos un criterio. ¿Los demás qué harían? A ver, otra intervención? ¿Harían lo mismo? ¿Qué se les ocurre? Porque tienen que adoptar un valor para hacer su proyecto, ¿no es cierto? Creo que solamente Grover va a hacer su trabajo, los demás no van a ir adelante. A ver, jóvenes, ¿dónde están? A ver. O se han ido a dormir por el frío. ¿Dónde están los demás? A ver, por lo menos alguien más que me diga algo. O por lo menos me diga, uy, no sé. Estábamos esperando que el auxiliar nos dé las luces a algo. Muy bien, aquí hay algo interesante. Sí, Noemar Fernando Aguilar. Usar ecuaciones propuestas por otros autores. Es otra alternativa. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Y creo que aquí sí podemos hablar también de eso. Vamos a revisar ese último comentario. Miren. Aquí hay una referencia que todavía parece más sano, ¿no? Que en función al tipo de material, pues nos da unos rangos, miren, unos rangos de coeficiente de balasto, ¿no? O unos promedios también, de correlaciones entre el tipo de suelo y el coeficiente de balasto, cimentaciones de concreto en edificaciones. Podría ser esto una opción, ¿sí? Pero también hay otros valores, por ejemplo, propuesto por Scott. Miren, aquí hay 1.8 por N60, seguro que la mayoría tiene esos valores, ¿no es cierto?, de N60. Tendría que identificar el valor de N60 a la profundidad que está haciendo el análisis.
y poder utilizar eso. O también aquí está haciendo referencia, por ejemplo, acá, ¿no? A este valor de... ¿Dónde estás? Necesitaríamos conocer el Q último para utilizar esta propuesta de Bowles, creo, si más no me equivoco, ¿sí? Sí, propuesta por Bowles, miren, que dice el coeficiente de balasto va a ser igual a 40 veces la carga última, pero esto en unidades de kilonewton metro cuadrado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las unidades, que podría darnos probablemente unas aproximaciones. Aquí también tenemos la que propone BESIC, pero hay que decir que BESIC solamente propuso para suelos granulares, es algo que no dice acá, ¿no? Entonces, esto no me sirve para suelos finos, por ejemplo, no me va a dar resultados coherentes. Después, ¿qué más tengo por acá? Bueno, aquí tengo algunos otros valores propuestos también por BESIC, otra ecuación, y podríamos ir mirando aquello en base a aquello, ¿no? Esa es la propuesta que hace y me parece coherente, me parece razonable también la que nos propuso o los que nos escribe, en este caso, Fernando, ¿no? Bien, pero ahora vamos a nosotros y quedar en algo. ¿Listo? Vamos a quedar en algo que sugiero es más interesante, ¿no? A ver, lo siguiente, voy a tratar de hacer un esquema por acá. Ya, veamos. Cuando trabajamos, mire, no, mejor mire al pizarrón, a esto de acá. ¿Ya? Entonces aquí voy a trabajar en algo y voy a hacer una aclaración, jóvenes, ¿ya? En este punto. ¿Dónde está? Formas. Para que esto no quede suelto y tengamos algo general. Cuando se calcula, por ejemplo, en este caso la capacidad admisible, no voy a entrar en detalle, pero cuando calculamos esto, nosotros tomamos en cuenta las dimensiones más o menos generales ya de la fundación. Esto, hemos dicho, es función de varios factores. En cuanto a la profundidad de fundación que estoy tomando, va a variar. También va a variar dependiendo del ancho que yo determine y también depende de la longitud que tenga esta fundación, siendo L y B, por ejemplo, por acá. ¿No es cierto? Entonces, en ese momento nosotros hemos incorporado ya estas variables para determinar la capacidad admisible. El coeficiente de balasto, jóvenes, aquí, el coeficiente de balasto también es función de las mismas variables de la capacidad admisible. También es función, va a cambiar con la profundidad, va a cambiar también con las dimensiones, y eso ha quedado demostrado en las correcciones que se deben realizar, ¿no? Va a cambiar también por las mismas variables. Entonces, sí hay una relación entre el balasto y la capacidad admisible. Eso sí puedo asegurarles, es correcto indicar aquello. Pero la relación no es como nos las muestra este autor. No es de esta manera. No es de esta manera. ¿Ya? Lo que se ha visto y es recomendable, más bien, indicar es que el coeficiente de balasto tiene una relación muy próxima y nos dan un rango entre 0.5 veces, más o menos, 0.5 veces hasta 0.8 veces, o al 80%,
de la, en este caso, capacidad admisible del terreno. Eso es. Y no 2 veces de la capacidad admisible, que es al revés. ¿Me entienden? Ahí hay un error, hay una relación al revés que se está tomando en la otra tabla. Yo, por ejemplo, cuando no tenemos esos datos, yo digo, yo voy a utilizar el K uniforme para toda esta losa. Si yo conozco, por ejemplo, mi valor de capacidad admisible, yo en lo general, y esto funciona muy bien, yo asumo 0.5 veces, ¿ya? Caramba. 0.5 veces la capacidad admisible. Yo trabajo de esta manera y digo, pero aquí no tengo que hacer ya ninguna corrección. Yo agarro, digo, el K representativo de toda esta zapata, va a ser constante en función a la capacidad admisible del terreno, que sería el 0.5 de K sub A. Muy bien. Pero si hago eso, ahí sí tendría una complicación, ¿no es cierto? Imagínense aquello. Ahora si voy a venir a esto, si yo determino con esa condición, yo estoy determinando el balasto para toda esta fundación, y ahora no podría decir o utilizar de manera directa, ni siquiera tendría la certeza para utilizar esta ecuación y dividir ese valor o multiplicar ese valor por el área de influencia pequeño. Quiero ser honesto, nunca lo he probado de esa manera. Yo nunca lo he probado, no sé cuánto me dará de diferencia, habría que probarlo, ¿no es cierto? Pero lo que yo sí hago es tomar esta relación y tomar como un valor constante para todo este valor de acá. Tendría que probar ahora, y podemos hacerlo como un ejercicio, ¿no? Tendríamos que hacerlo, poner el mismo valor, a ver si funciona, el mismo valor, por ejemplo, de K, en este caso, para cada uno de los nodos, ¿no es cierto? Entonces tendría que ver si funciona o necesitamos siempre incorporar el área de influencia con esta ecuación. Es una interrogante que a mí mismo me nace. Todavía no lo he probado, honestamente. Porque muchas veces manejamos directamente con algún modelo numérico y la podemos cargar en el programa numérico toda la base de la viga de fundación, y en la base pues le aplicamos directamente el balasto, al menos yo hago eso, le aplico todo el balasto de manera uniforme. Pero si quiero hacer el modelado como para determinar un diagrama de momentos de este tipo y tengo que utilizar una viga, pues tendría que probar si eso me funciona también colocando en cada uno de los nodos el mismo valor de coeficiente de balasto. Esa es una interrogante que la dejo abierta. Muy bien. Ahora, solo para ir probando aquello, podemos empezar a, por ejemplo, a probar con el SAP y ver qué nos da, ¿no es cierto? Tendríamos que hacer esa prueba. O determinamos ese valor y multiplicamos por el área de influencia y definimos varias constantes, o tomamos una constante uniforme. Tendríamos que ver cuánto nos da de diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene la duda, ¿no? Porque yo sé que ustedes no van a tener en sus proyectos pues un K30 definido. Si tuviéramos el K30 definido, no habría problema. Seguimos el procedimiento sugerido en el texto y simplemente determinamos áreas de influencia y listo. Ya estaría solucionado el problema y no hay ningún inconveniente. ¿No es cierto? Entonces, yo sugiero probar esto, ¿no? Probaremos esta condición, la podemos cargar en el SAP
ya sea como una losa completa, la podemos cargar como una sola viga y determinar los diagramas como estamos esperando, y luego, una vez encontrados los diagramas en la viga, pues simplemente aplicamos las ecuaciones como hemos visto el día sábado, de igual manera, para corte, para flexión, etcétera. Entonces no habría ningún inconveniente. Entonces, ¿qué les parece si ahora les propongo aquello, y sobre lo que ya hemos trabajado el día sábado, pues sobre eso mismo, pues realizamos algunas modificaciones, ¿no? ¿O alguien tiene algún comentario, alguna duda que se le ha generado acá, o estoy confundiéndoles mucho en este momento? A ver, por favor. Porque este tema del balasto es realmente, es complicado, hay que decirlo. Es complicado porque muchos criterios por ahí y nos llevan por diferentes caminos. ¿Qué dicen? Nadie dice nada. Creo que ya ha quedado un tanto confundido. A ver, vamos a abrir. Ups. A ver, un momentito. Algo está ocurriendo por acá. Muchas cosas abiertas, creo, y se me... A ver. Aquí está, pues. Estábamos en... esta. Muy bien, ahora sí. Bien, a ver, me confirman por favor si pueden ver mi pantalla nuevamente. Sí, se ve, Inge. Ya, está bien, gracias. A ver, este era el ejemplo que habíamos visto el día sábado, ¿no es cierto? Bueno, siguiendo el método rígido, ¿no? A ver si vemos nuestros diagramas nuevamente, por ejemplo, de momentos. Pues sí, teníamos ahí el diagrama de momentos generados para esta viga, ya teníamos definido las secciones y todo aquello, ¿no? Vamos a entonces hacer el cambio, vamos a guardarlo esto como en este mismo lugar, le cambiemos de nombre, viga elástica lo vamos a llamar, y vamos a trabajar sobre lo mismo. Viga elástica ya está.
Por tanto, aquí vamos a hacer algunas modificaciones, ¿no? Aquí vamos a tener unas modificaciones. Primero, pues esto vamos a quitar las restricciones y vamos a quitar también, habíamos rotado esto, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo en 0 y estaba en 0. ¿Qué pasa? Aplicar. Ahora sí. Estamos quitando aquello. De igual manera, aquí podemos quitar las restricciones. No necesitamos que rote, pero sí que se deforme. Podemos aplicar esto por acá, en ese nudo. ¿Y qué más? A la carga distribuida, pues la vamos a quitar seguramente. Teníamos una carga asignada. Distribuida, la vamos a dejar en 0 y vamos a hacer que reemplace todo. Aplicamos, listo. El material ya estaba definido, todo está definido. ¿Y qué más? A ver, en estas condiciones no debería de pasar absolutamente nada. A ver, vamos a ir probando. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, hay un error, no hay ninguna carga, dice, 0 errores, pero sí peligros, no pasa nada. La deformada no tiene nada de deformación. Ya, muy bien, estamos correctos. Hasta acá, todo muy bien. Lo que sí ahora, vamos a aplicar esto, ¿no es cierto? Vamos a aplicar esta consideración, ¿no? Nosotros habíamos trabajado con un valor de capacidad admisible. ¿A dónde está mi pizarra? Lo he perdido de nuevo. Se colgó hace un momento, por eso no estaba funcionando. Ya. Y habíamos trabajado con 120 kilopascales de capacidad admisible. Entonces voy a utilizar esta condición. Vamos a probar. Por tanto, para mí mi balasto representativo de toda la base de la fundación va a ser igual a 0.5 de 120, será pues 60 kilopascales, ¿no? O kilonewtons metro. Pero aquí ya no es metro cuadrado, sino es metro cúbico. Tendría que ser exactamente de esa manera, ¿no? Entonces vamos a definir de manera uniforme este valor y vamos a asignarlo pues a nuestro modelo. ¿Ah? A nuestro modelo. Recordando que ahora lo que debemos hacer es discretizar cada tramo en espacios seguramente pues iguales. Nosotros teníamos acá este tramo, a ver si aquí viene la carga. Vamos a tratar de hacer un esquema por acá, ¿no es cierto? Aquí teníamos la aplicación de la carga, ¿no? Y teníamos otra carga que venía por acá y tenemos otra carga por acá. En cuanto a las distancias, esto era, ¿cuánto? No me acuerdo, 2.9 metros, y esto era igual a 3.4, que era el máximo, ¿no? Con eso habíamos trabajado en la viga, 3.4 metros, y este 1. A ver, ¿quién me recuerda? 425. Me corrigen, porfa. Y esta distancia simplemente era, a ver, esta distancia era de la mitad de la columna de 35 y 0.175.
175 metros. ¿Estamos bien? A ver, jóvenes, ¿estamos bien ahí con los datos? Sí, ingeniero, está bien. Muy bien, 0,75. Esto no creo que tengamos que dividirlo a 2, ¿no? Teníamos elementos muy pequeños, la podemos dejar como 0.175. 2.9 la tendríamos que dividir en partes iguales, por ejemplo, ¿entre cuánto? A ver. Si la dividimos en 29 partes, tendríamos 10 centímetros de espacio, ¿no es cierto? La podemos dividir en 29 partes, la vamos a dividir. 29 partes y mi espacio de cada elemento va a ser mi X acá, ¿de cuánto? De 10 centímetros. ¿No? 10 centímetros sería pues la separación, el ancho, ¿no? Para esta otra parte estaríamos de igual manera, la podemos dividir en 34 partes, igual, el ancho va a ser exactamente la misma, entonces 10 centímetros, ¿no? Voy a tratar de uniformizar aquello con un ancho igual de 10 centímetros, y en este otro tramo, ¿en cuántas partes la podemos dividir? Ahora sí, esto, 425. Sería como 142.5 centímetros más o menos. ¿A cuántas partes lo dividimos? Si lo dividimos entre 10 nos va a quedar pues no un valor exacto. Si la dividimos sí podría ser en 10 partes más bien. Sí, podemos dividirlo en 10 elementos y su distancia, esta distancia de cada elemento, pues quedaría a ser 14.25 centímetros. 14.25. ¿No es cierto? ¿Estoy en lo correcto? Bien, entonces vamos a hacer aquello. Este tramo no lo divido. Este tramo lo vamos a dividir. Edith, ¿dónde estás? Ups. A ver, ¿dónde estás? Quiero dividir la línea. Quiero dividir esta línea en ¿cuántas partes había dicho esto? En 29 partes, ¿no es cierto? 29 partes, a ver. Sí, 29 de 10. Y vamos a ver cómo nos va. Entonces, sí, miren, aquí ya se ha dividido en varias partes. Entonces ya tenemos discretizado aquello. Repetimos lo mismo acá. Esto en 34 partes. Y finalmente esto de acá en 10 partes. Listo. Ya tenemos ahora dividido en varios elementos pues nuestra viga, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos dividido eso, lo único que vamos a hacer es asignar ahora, aquí necesitamos asignar pues las constantes del resorte, esta es de acá, ¿no? Estas constantes del resorte. Probaremos una primera condición. Si yo estoy tomando, en este caso, el balasto como 0,5 de la capacidad admisible
Entonces probaremos tomar de manera uniforme, en este caso, la asignación de los sprints, en este caso, las reacciones. Vamos a colocar en cada uno de los nudos y le colocaremos en qué dirección. En este caso es en la dirección 3, en el eje local 3, pero podemos trabajar en el eje global seguramente, en el Z, y listo. ¿De cuánto? Kilonewtons metro, estamos hablando de 60 kilonewtons metro en global. Reemplazar tu existente, aplicamos y listo, ¿no? Entonces hemos colocado de manera uniforme pues las reacciones en cada uno de los nodos, llegando a la misma condición, por ejemplo, que teníamos acá, a esta condición, ¿no? Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo. Ahí tenemos ya el lecho elástico definido a partir del coeficiente de balasto. Pero todavía me falta, en este caso, colocar las cargas de servicio, o las cargas en servicio que llegan por aquí, o sea, cargas vivas y cargas muertas, que hay que recordar cuánto era eso. Debe estar por aquí, ¿sí? Aquí teníamos ya la carga viva y la carga muerta para cada una de las columnas, que son colocadas por acá. Y podría determinar la carga en servicio 1, que aquí está ya la suma directamente de estos valores, porque no voy a necesitar hacer ninguna otra combinación. A ver, déjeme ver esto. Sí, podríamos trabajar simplemente con estos para los diagramas, 455, etcétera. Aquí vamos a colocar entonces, asignamos la carga como una fuerza, como una carga muerta simplemente, en esta dirección, negativo 455. Aplicamos en este otro nudo, pues cuánto nos está viniendo, 880, entonces colocamos menos 880, aplicamos, luego por acá, ¿cuánto cae? 946. 946 en kilonewtons. Listo. Entonces, con eso ya hemos terminado de hacer la modificación en nuestra viga, y vamos a hacerla correr ahora. Vamos a hacer correr y ya estamos en esta condición, ¿no? Ya hemos reemplazado todo eso y ahora vamos a correrla. Entonces ya no tenemos nada que hacer, simplemente la corremos y ahí empezamos a ver algunos detalles, ¿no? Miren acá, ya sé qué ha ocurrido. Veamos las cortantes, por ejemplo. Ahí tenemos las cortantes. Veamos los valores. Muy bien. Ahí tenemos el diagrama, por ejemplo, de cortantes que se nos genera ahora cuando tenemos un lecho elástico. Y podemos ir comparando, ¿no es cierto? Ustedes tienen los datos, yo la verdad creo que no los borré, tendría que abrir el archivo y ver cómo están ahora con el tema de las cortantes. Uy, aquí el texto está muy pequeño. Aplicar. No, pero es solamente para mirar acá. Close. Aquí puedo ver. Miren, estamos con cortantes de 398.44 en este caso. ¿Alguien recuerda cuánto de cortante teníamos en el anterior modelo?
A ver, jóvenes, ¿alguien? Creo que nadie está con su cuaderno, ¿no? Muy bien. Bueno, tendríamos que mirar, por ejemplo, ahí esos elementos, esos cortantes, y ver cuánto han cambiado en relación a lo que teníamos inicialmente, ¿no? Primer modelo. Puedo también agarrar y ver el caso de los momentos, y aquí sí voy a tener algo de complicación. Al parecer, miren, no me está reproduciendo bien este caso. Miren, este caso no está correcto. Me está dando un momento mínimo por acá, que no creo que sea el correcto. Entonces aquí hay que hacer una pequeña corrección y vamos a quitar entonces lo siguiente, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer en estos puntos, exactamente aquí, vamos a asignar las restricciones y las vamos a quitar completamente. Muy bien, ese era el detalle. A ver, vamos a ver ahora cómo viene, qué cambios ocurren por ahí. Ajá, seguimos con la misma condición. Entonces veamos por acá, algo está ocurriendo. Me dice que aquí el momento es básicamente pequeño, inclusive en esa condición, 1939 kilonewtons es básicamente cero, pero sí tenemos los momentos en esta dirección bastante fuertes, ¿no? 315, 313, 314, 315 básicamente de momento negativo que se tiene en esta zona. Habría que revisar esto y compararlo con los valores que nosotros tenemos. ¿Alguien ha podido abrir su cuaderno y obtener esos valores? Creo que nadie. A ver. Bueno, tendríamos que hacer un análisis acá y ver y hacer la comparación, ¿no? De cómo vamos en este caso. Pero voy a guardar esto nuevamente, lo voy a guardar en el mismo elemento y la voy a llamar viga elástica 2. Vamos a guardar de esa manera y vamos a hacer una corrección. Ahora lo que vamos a determinar es distintos valores de K, K1 para este tramo, K2 para este tramo, K3 para este otro tramo y K4 para este otro tramo. Donde, por ejemplo, el valor de K1 de esa constante va a ser igual al área de influencia que tenemos acá, que es igual, la base de nosotros era 2.60, 200, no, estamos hablando en metros, 2.60 multiplicado por, en este caso, el ancho de acá es 0.175 y esto multiplicado por
el balasto que hemos definido de 60 kilonewtons. Si hago ese cálculo, ¿cuánto me da? 2.60 por 0.175, esto es igual a, no, esto multiplico por 60 y tengo un valor de 27.3. 27.3 kilonewtons, en este caso metro, ¿no? Por cada metro. Muy bien. Ahí puede ser la variación y el valor de K2 en este caso ahora va a ser igual a este tramo, nuevamente 2.6, el área de influencia es 2.6 por el ancho es 10 centímetros, 0.1, y esto es multiplicado más bien por 60, y esto es igual a ¿cuánto? 2.6 por 0.1 por 60. 15.6. 15.6, que además va a ser igual, esto en kilonewtons metro, esto va a ser igual a K3, porque aquí también se ha definido que el espacio es de 10, entonces K2 y K3 van a ser iguales, y ahora definimos el valor de K4, que va a ser igual, en este caso, a 2.6 multiplicado por 0.14, 1425 colocaremos nomás, 1425 multiplicado por 60. Y esto nos da, ¿cuánto? 2.6 por 0.1425 por 60, eso me da 22.23 kilonewtons metro. Listo. Lo único que vamos a hacer ahora es en este modelo reemplazar esos datos en mi primer tramo. En el primer tramo solo tengo este valor, por tanto aquí vamos a asignar directamente spin global, ya no va a ser 60, sino ese valor es de 27.3. 27.3. Vamos a reemplazar al existente y listo. Ahora en el otro tramo vamos a tomar todos estos valores hasta este tramo. Lo mismo. Aquí el valor es de... bueno, podríamos hacer el otro igual. 15.6. De modo, 15.6. Reemplazamos. Muy bien. Lo mismo. Y finalmente al último tramo. Asignamos sprints. Y esto era de
22.23. Excelente. Listo. Las cargas no van a cambiar en absoluto. Y a ver, display. ¿Cómo carga? Sí, las cargas están actuando muy bien. 445. Revisamos simplemente esta de acá. 880. Este de acá 946. Está bien. Muy bien, a ver, vamos a volver a hacer correr nuevamente el programa. Y a ver, que creo que ahora sí nos muestra una ligera variación en cuanto a estos valores, ¿no? Sí, ya tenemos acá 110, sí, de momento. Y acá, ¿cuánto nos ha variado? Vamos a ver, estaba por 380, 200, ha reducido un tanto, 205, ¿no? Ha reducido un tanto, y aquí seguramente que también. También ya redució. 308.89, ¿no? Bien, aquí hay un detalle ahora. ¿Qué hacemos? Hemos visto que aplicando el método propuesto acá, con ese valor de balasto que hemos adoptado, ¿no es cierto? Este método propuesto, ¿dónde estamos? Acá, el de las áreas de influencia, pues ha reducido bastante si tomábamos el balasto de manera uniforme, ¿no? Entonces ahora tenemos que ver cuál está correcto, ¿no es cierto? Hay una manera de verificar aquello, una manera que podemos utilizarlo también en el mismo SAP, haciendo que se cumpla la condición exacta del balasto, o sea, esta condición. Si voy a trabajar en función a la capacidad admisible, pues debo tomar un valor constante para toda esta área. Esto lo puedo modelar fácilmente en el SAP como elemento Shell. La viga T invertida la podemos modelar en el SAP, asignarle el valor del balasto como estamos colocando de manera uniforme en toda el área, y seguramente ese nos va a mostrar pues unos valores más razonables, ¿no? Entonces yo voy a proponerles que vayamos a verificar aquello, y con eso pues vamos a empezar a tener claro la cosa, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar esto en AutoCAD primeramente. Creo que tengo aquí abierto. A ver, esta no es nuestra geometría, entonces vamos a abrir una nueva y vamos a dibujar nuestra fundación, porque ya tenemos conocido las dimensiones. Primero hagamos nuestro esquema por acá. Nuestro esquema de nuestra viga T invertida era de este estilo. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿No es cierto? Teníamos conocido en este caso la altura de esto. Bueno, tenemos conocido las dimensiones también de esto, y también tenemos
conocido esta distancia, ¿no? A ver, esta distancia